Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. El tema que vamos a tratar hoy es la ludopatía, un comportamiento, una adicción que consiste en la alteración progresiva de la persona, causando, por supuesto, con esa adicción que se hace cada vez más amplia, un trastorno a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral y a nivel económico, por supuesto, ¿no? Motivado por esto, el Partido Socialista, el día 26 de junio, presentó una proposición de ley, una modificación en la Asamblea Regional de Murcia. Para hablar del contenido de esa ley, nos acompaña esta tarde una persona corresponsable de ese trabajo, la diputada Presentación López. Buenas tardes, Presentación, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Igualmente. ¿Has venido a Totana antes? Sí, muchas veces. ¿Conoces Totana ya, sí, no? Sí. He venido hasta de pequeñita, de No me excursión, digas, sí. de estas cosas que hacemos los colegios de excursión a ver aquí la alfarería, cerámica y demás. Okay. O sea que sí, he venido muchas veces a Totana. Sí, hablaba al comienzo de la entrevista de la proposición de ley de modificación de las normas reguladoras sobre juegos y apuestas en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Te pregunto, eso fue en el mes de 28 de junio. Sí. ¿En qué situación se encuentra eso en este momento? Perdón. Me puedes llamar como quieras. Sí. Me llama la gente de muchas maneras. Mi nombre es Presentación a muchos está juegos. eso en este momento? Bueno, pues actualmente ahí está abierto el plazo de enmiendas, que bueno, ya concluyó ese plazo de enmiendas el 6 de noviembre, pero el grupo Ciudadanos en la Asamblea Regional pidió que ese plazo se ampliara y hay un nuevo plazo de enmiendas para que los grupos, en este caso el resto de grupos políticos, pues puedan presentar enmiendas a nuestra iniciativa hasta el 29 de noviembre. A partir de ahí, pues si no hay nuevos plazos, pues ya espero que podamos entrar en el debate de la iniciativa que presentó el Grupo Socialista y de las enmiendas que presentó el resto de grupos y sacar la ley antes de que acabe la legislatura. ¿No puede la discusión de presupuestos dilatar un poco esta enmienda? Sí, en eso es lo que yo espero, que no se amplíe el plazo de enmiendas, porque aunque el plazo de enmiendas esté el 29 de noviembre, yo aseguro que no vamos a poder debatir esas enmiendas ni en lo que quede de noviembre ni en diciembre, porque son fechas en las que estaremos debatiendo los presupuestos regionales para 2019. Todavía no los ha presentado el gobierno regional, pero lo lógico y lo normal es que pues en un par de semanas entren en la Asamblea Regional y por tanto, una vez que entran los presupuestos, nos toca debatir de presupuestos, que bueno, pues también hablaremos de ludopatía en los presupuestos, porque también exigiremos efectivamente que haya un apoyo a asociaciones que trabajan este tema, porque hay asociaciones que no reciben ni un euro y están trabajando también con muchísima gente que está cayendo en las garras de la ludopatía. Y también pues esperamos que el gobierno regional incluya el plan de adicciones, que la fecha era 2015-2018, o sea, el plan ya debería estar hasta no solo aprobado sino caduco, y tendríamos que estar haciendo un nuevo plan de adicciones, y es un plan que está hecho, elaborado, pero que el gobierno regional tiene en el cajón, que no explican por qué no lo aprueban, y al cual nosotros ya hemos pedido que lo hagan nuevo y que incluyan la ludopatía, algo que no está incluido hasta ahora en los planes regionales de adicción. Está el tabaco, el alcohol, las drogas, otro tipo de adicciones, pero no hay ningún tipo de adicción sin sustancia, que es como se conoce la ludopatía, en esos planes de adicción. Entonces, aunque no debatamos la ley, sí, y estamos hablando de presupuestos, hablaremos de estos temas también. ¿Qué llevó al Partido Socialista, al partido tuyo, Presen, a poner esta ley en el tapete, a esta modificación? ¿Qué indicativos sintieron ustedes que estaban sucediendo para llevar esta modificación de ley? Bueno, sin duda, los representantes políticos estamos para escuchar y palpar lo que ocurre, atender a los problemas de la ciudadanía y responder a esa demanda social. Y está claro que esto es una demanda social, que tú con cualquier ciudadano, familiar, amigo, allegado, que hables, te dice: esto de los salones de juego, las salas de apuestas,
los anuncios que recibimos todos los días de aplicaciones y de apuestas deportivas es tremendo, está proliferando de una manera escandalosa, y cuando te metes un poco a indagar esa demanda social y empiezas a conocer los datos, descubres que los datos son graves y los datos son alarmantes. Y como en cualquier enfermedad, lo mejor es la prevención. Y antes de que esos datos, que sobre todo en menores estamos empezando a conocer de gente que ya cae en la ludopatía, antes de que esos datos sean peores de lo que ya lo son, tenemos que hacer esa prevención. Y esa prevención va en doble sentido. Todo lo que tiene que ver con la salud, pero también todo lo que tiene que ver con la regulación del juego. Porque cualquiera se escandaliza de que a 2 calles tienes 2 salones, incluso a lo mejor de la misma empresa, en un radio de no llega a 100 metros, y eso pues no tiene sentido, ¿no? Con esa inquietud, pues nosotros hemos presentado varias iniciativas en la Asamblea Regional. Ya en 2016 debatimos sobre una moción concreta en materia de ludopatía en jóvenes, que se aprobó por unanimidad. Le pedíamos al Gobierno regional en ese momento que hiciera un plan específico de prevención de la ludopatía y que la metiera dentro del paquete de adicciones sin sustancia, porque se hacen campañas y se hacen programas de lucha contra las drogas o contra el consumo de alcohol y tabaco en jóvenes, pero no contra otras adicciones como puede ser esta, el caer en el juego. Y que está presen íntimamente ligadas, me parece. Totalmente. ¿No? El consumo, la mayoría, drogas, tabaco y alcohol y juego está, creo que la es mayoría de las veces, al mismo mundo pertenece. Sí, ¿no? La mayoría de las veces está ya unida, y si no, se une después. Es decir, hay personas que ya consumen y por derivada entran en estos salones o en esta práctica. O a la inversa, que efectivamente, para poder pagar el juego tienen que vender o consumir drogas para poder... Efectivamente. Entonces, eso ya lo pedimos nosotros en 2016, no se ha hecho nada hasta entonces. Hemos presentado multitud de preguntas y de iniciativas, y como no se hacía nada, creímos conveniente que había que ser valientes, y siendo valientes presentamos esta reforma de toda la normativa del juego regional, no solo de la ley del juego, que es del año 95, sí. O sea, que es una ley bastante obsoleta, teniendo en cuenta que la ley estatal que regula el juego a nivel estatal es de 2011, la última ley. O sea, la ley regional nuestra está muy obsoleta, que los tiempos cambian a una velocidad tremenda, y la normativa tiene que hacerlo a la par, y por eso hemos planteado de manera valiente esta reforma de ley del juego, de toda la normativa del juego en la región de Murcia, para adaptarla a esta realidad que estamos viendo día a día, para prevenir que esto no llegue a un problema mucho mayor de lo que hay ahora mismo, y sobre todo pues con esa perspectiva del problema de la salud, ¿no? Porque hasta ahora no se está haciendo nada. ¿Cómo es la apreciación de los grupos de la oposición sobre el planteamiento de ustedes? Es una ley, por supuesto, que se le atribuye su responsabilidad al Partido Socialista, pero que de alguna manera afecta a toda la comunidad, a toda la sociedad. ¿Cómo ven los otros partidos, Podemos, PP y Ciudadanos, esta iniciativa de ustedes? ¿Pueden contar de antemano con su ayuda para esto, o le van a poner trabas en el camino? No, yo creo que vamos a contar con el apoyo de todos. Es lógico y legítimo que cada grupo político presente las enmiendas que entienda y que intente modificar este planteamiento que hemos hecho nosotros. Pero yo estoy convencida de que saldrá por unanimidad, con el consenso de todos, porque me consta que cada vez que hemos debatido esto por otro tipo de iniciativas, mociones o interpelaciones que hemos hecho en la Asamblea, hemos tenido el respaldo de todos los grupos. De hecho, hace poco debatimos una moción del grupo Podemos planteando una serie de modificaciones de la ley, y yo le advertí que lo que tendrían que hacer era presentar enmiendas, que no tenía sentido que con una moción pues estuviéramos aprobando, por ejemplo, que no se puedan instalar salones o locales de juego o apuestas en un radio inferior a 800 metros de un colegio. Eso ya lo lleva la propuesta del PSOE que hemos presentado. Pues presenten ustedes enmiendas, estamos en ese trámite, y no estemos, no perdiendo el tiempo, pero mareando un poco el asunto, agilicemos este periodo de enmiendas, presentemos las enmiendas y empecemos a debatirlas cuanto antes, ¿no? Eso lo compartieran el resto del grupo. Me consta también que el Gobierno regional está en esta clave, en que esto es verdad que hay que modificarlo. Nosotros le hemos hecho responsables, le hemos hecho en cara, porque es así, que esta ley del año 95
debería de haberse desarrollado con una planificación específica, es decir, el sector del juego debía desarrollarse en la región, pero debía desarrollarse con una planificación, con un estudio de pues aquellos municipios turísticos, donde obviamente pues a lo mejor procedía a la instalación de una sala de bingo o de un casino o no. Sí, depende de municipios la rurales, realidad social del municipio. claro, la realidad social y económica, eso debería de haberse tenido en cuenta para que el propio sector del juego se desarrollase en la región. Eso no se ha hecho, y te lo reconoce el propio sector del juego, que dice que ese ha sido el problema, porque no ha habido esa planificación, y como no ha habido esa planificación, aunque estuviera la ley, no había esa limitación para que no ocurriera lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, pero bueno, a pesar de que nosotros le echamos esa responsabilidad al gobierno regional, porque es quien tenía que haberlo hecho estos años, nos consta que son conscientes ahora de lo que ocurre y que tienen la iniciativa también de apoyar esta nueva reforma de ley que presenta el PSOE. A juicio de ustedes, a juicio tuyo concretamente, ¿cuáles son los cambios fundamentales que esta ley presenta? Que tú entiendes que son cambios, porque además hay muchas cosas, evidentemente, son 24 folios, yo los he leído, pero quisiera tu apreciación sobre cuáles son los cambios fundamentales de esta ley. Bueno, pues hay una parte de control. ¿Control en qué sentido? En acceso a los locales. En que no solo haya un sistema de recepción obligatorio, sino que haya un sistema informático que permita controlar que nadie pasa no pudiendo no pasar. No solo los menores, sino también aquellas personas que ya tienen un problema y que están incluidas en un registro de prohibido, es decir, personas que tienen la entrada prohibida, ¿no? También que el propio local sea transparente, que sepamos lo que ocurre dentro, porque lo que ocurre en la mayoría de los casos con este tipo de locales es que uno entra y no sabe ni la hora que es, ni el tiempo que ha pasado, y eso entonces, influye mucho. Si esa es la normativa, habría que descalificar a todos los locales, ¿no? Porque los locales se caracterizan por ser oscuros, sin vidrieras al exterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasa que ahí nosotros hemos previsto eso. Obviamente las políticas no pueden ser restrictivas en detrimento de derechos. Es decir, lo que hay ahora mismo, hay ahora mismo. Los que han obtenido su licencia, su autorización como salón de juego, salón de apuestas, antes de que entra en vigor esta nueva reforma, pues obtuvieron en las condiciones legales de ese momento. Ahora bien, cuando esa licencia o esa autorización tenga que prorrogarse, tenga que renovarse, tenga que cambiarse de titular, tendrán que adaptarse a esta nueva realidad. Ahí damos un margen de tiempo, porque la mayoría de las licencias o autorizaciones van a renovarse o van a cambiarse dentro de bastantes años, sí, de un par de años, con lo cual entendemos que tienen tiempo para adaptarse. Para pensar, sí. En el contenido de la moción que ustedes la propuesta que ustedes llevan, yo leí varios puntos, ¿no? Y leía el control exhaustivo del acceso de menores y personas con problemas de adicción. Leía también la prohibición de expender alcohol en los locales y la distancia de 800 metros a los centros educativos y centros de salud. En este momento, sin hacer mucho análisis exhaustivo, veo que aquí en Totana se incumplen. Totana pasa la raya de todo. Entonces le pregunto, sí, con estos centros, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que la licencia venza? ¿Le llamamos al orden? ¿Qué hacemos con estos? Porque tú dices que Totana incumple, pero sí, no quisiera pensar que no solamente es Totana, que puede haber algún otro. No, hay municipios, mira, un municipio tan diferente como Totana por población y por desarrollo y todo, que es Fortuna, también se sale de la órbita como se sale de Totana. Ahí no sé por qué, algunos municipios donde ha habido algunos intereses determinados que han hecho proliferar de manera más desorbitada este número de salones de juego, de apuestas. Lo que yo decía antes, no se pueden hacer políticas restrictivas de derechos, con lo cual nosotros tenemos que regular desde el momento en el que entra en vigor para adelante. Lo que había detrás tendrá que estar como estaba, esperar que se venza a esperar hasta que tal. Quien no cumpla las ratios que ahí se fijen de número máximo de autorizaciones o de licencias por población y por distancia de metros de entre un centro de salud, un centro educativo, un centro de jóvenes o de otro salón de juego, quien no cumpla todas esas ratios, pues no se le podrá conceder esa autorización. Le pregunto una cosa, vamos a ver, en el caso del expendio de licores, ¿okay? Si esa ley no es retroactiva,
y así debería de ser, pues estoy haciendo un agravio comparativo con los que monten nuevamente. Yo monto un local de ocio y yo tengo que tener unas características determinadas y aparte no puedo vender licor. Entonces, pero sin embargo el que está a 800 metros sí puede vender licor. No estamos ahí de alguna manera... Sí, bueno, ahora por eso digo también que en el trámite parlamentario pues veremos algunas cuestiones, porque por ejemplo, nosotros nos hemos reunido con las asociaciones de hosteleros, que pues la mayoría, bares, incluso algunos hoteles, tienen lo que se llama las máquinas tipo B, que son las máquinas tragaperras de toda la vida. De toda la vida. Pero estas asociaciones entienden que se está haciendo una competencia desleal entre estos salones de juego y apuestas con los propios bares, con el sector de la hostelería, porque se les está permitiendo un doble negocio. Por eso nosotros esperemos y quiero que se agilice el trámite de enmienda y de debate para conseguir legalmente un equilibrio entre todo. Y que no haya este perjuicio que, como tú bien dices, pues se puede causar y del cual nosotros somos conscientes. Pero bueno, queremos que haya ese debate parlamentario para solucionar esos posibles problemas que nos encontremos en el desarrollo de la ley. Pero estos hosteleros lo que te dicen es eso, ¿no? Que hay esa competencia desleal, porque lo que se está permitiendo es que un local de apuestas o un salón de juegos tenga un doble negocio, y sea un local de apuestas y un salón de juegos y sea una cafetería. Y eso es un doble negocio. Con precios muchas veces por debajo del costo para poder captar... Efectivamente, ahí nosotros conocemos y sabemos que el gobierno regional, y lo ha hecho público en el portal de transparencia, entiende que los salones de juego, los salones de locales de apuestas son salones de juego, locales de apuestas, y no son cafeterías. Y eso hay que diferenciarlo. Y nosotros también estamos por eso. No significa que no pueda beberse uno un refresco, una botella de agua en ese local en el que va en un determinado momento a hacer una apuesta practicando ese juego responsable del cual también hablamos nosotros en la ley. Pero que no se puede hacer pues lo que está ocurriendo ahora mismo, que en muchos sitios pues es una cafetería de toda la vida, se ha convertido de repente en un local de apuestas y te está sirviendo el menú del día, y a la vez en el otro lado. Y claro, la legislación actual en cierta medida lo está permitiendo, porque mientras que tú tengas una distancia de 50-50, es decir, que la mitad del local sea local de apuestas y la mitad del local sea bar, pues eso, algunos que lo han conseguido hacer tienen ese doble negocio, ¿no? Eso también hay que atenderlo, porque también se está, como digo, haciendo esa competencia. Lo cierto es que la problemática la cuestión es muy delicada, ¿no? Sí. Porque toca, primero que toca fuente de trabajo, toca actividades, toca inversiones, toca muchas cosas que hay que manejarlo mucho, pero sobre todo, a mi juicio, toca lo que es la salud de los jóvenes. Leía la propuesta de ley de ustedes, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero no leí en ninguna parte que una mención a los centros educativos. Había mecanismos de control por parte del gobierno, todo eso lo entendía, pero no leí en ninguna de las hojas de ustedes nada que hiciera mención a los centros educativos, y son importantes. Son importantes, ¿por qué te comento que son importantes? Porque el crecimiento de los jóvenes menores de edad en el consumo, en el juego, está creciendo peligrosamente. Esos jóvenes menores de edad son muchachos estudiantes. Entonces, si no contamos con el apoyo, coordinamos con los centros educativos, creo que estamos haciendo la ley un poquito falla, ¿no? Porque, ¿qué opinas de eso? Sí, en realidad sí está, pero ¿Así no está como tú dices. Vamos a saber. Nosotros planteamos en la ley que tiene que haber campañas de prevención y de sensibilización, campañas de información sobre los efectos del juego no responsable y, por tanto, de los efectos de la ludopatía. Lo que no podemos establecer por ley es exactamente cómo se tiene que hacer esa campaña de prevención, qué consejería exactamente lo tiene que hacer, porque en realidad en las competencias sobre las adicciones o sobre la ludopatía son de la Consejería de Salud. Están dentro de la Estrategia Nacional de Salud y de la Estrategia Regional de Salud. Entonces es la Consejería de Salud quien lo tiene que hacer. Que luego lo tendrá que desarrollar con la Consejería de Educación y los centros educativos, estoy totalmente de acuerdo. Pero en la ley no podemos detallar eso. Pero sí hemos detallado que por ley, que eso es algo importante y que hasta ahora no estaba en ninguna ley, por ley tiene que haber esas campañas de prevención y de sensibilización sobre el juego no responsable, sobre la ludopatía. Que luego ya el gobierno regional
de turno tendrá que hacerlas como entienda que tienes que hacerlo, en colaboración con la Consejería de Educación o en colaboración con los ayuntamientos, en colaboración con las asociaciones que tal. Sí, una mancomunidad. Claro, ¿verdad? pero Porque eso no podemos detallarlo en la ley. Sí. Pero sí hemos podido detallar en la ley algo que hasta ahora no está en ninguna ley en materia de juego en la región de Murcia, y es que por ley tiene que haber esas campañas de prevención y de sensibilización, esos planes para evitar pues que los jóvenes caigan, ¿no? Leía a un profesional que hablaba sobre la ludopatía en las mujeres, ¿no? Y comentaba él de que efectivamente la ludopatía se daba en mujeres ya adultas, ¿no? Que buscaban en ella, pues de alguna manera combatir la soledad que tenían, ¿no? Pero que el fenómeno que se estaba dando ahora con las mujeres era que eran muchachas jovencitas que buscaban la posibilidad de hacer dinero fácil. Cuando leí eso me alarmó realmente, porque me preocupó. O sea, ¿qué estamos haciendo? Creando un modelo diferente, donde lo que importa es el dinero. No sé, realmente me confundió. Sí, ¿Qué opinas de eso? hombre, la realidad es que lo que se está vendiendo es que esto es un entretenimiento, ¿eh? Esto es pues como el que juega a las canicas cuando éramos pequeños, y no es así, efectivamente. Esto se lo están vendiendo a los jugadores y a las jugadoras pues como algo divertido, como bueno, vente y encima te damos un bono y la primera jugada te regalamos 50 euros y la gente está con esa publicidad engañosa que se está haciendo, creyendo que uy, yo voy a hacer una apuesta y encima en la primera apuesta pongo 5 euros y me regalan otros 50 y por tanto apuesto 55 y gano 20 y ya con esos 20 dices, ay, pues voy a ver si gano otros 20, y lo que hacen luego es perder, y al final en el cómputo global lo que estás haciendo es perder mucho dinero y creyendo que estás ganando algo, y todo lo contrario. Con lo que tú decías de las mujeres, la realidad es que más del 80% de los jugadores, el perfil es hombre entre 18 y 45 años. Sí, pero la persona que estaba comentando eso es que sí, claro, está creciendo la cantidad. Claro, es que ahí se da ese perfil que se comenta sobre las mujeres, pero también el otro perfil de los jóvenes. ¿Por qué están cayendo los jóvenes? Porque los jóvenes están siendo tentados con el deporte, especialmente con el fútbol, porque el fútbol mueve las masas en nuestro país. Y lo ven como pues el día que se juntan para ver el partido. ¿Dónde lo dan? Como no lo dan en abierto en ningún lado, en el salón de apuestas de aquí, debajo de nuestra casa. Pues nos juntamos ahí para ver el partido. Y con la tontería de que vemos el partido, hacemos apuestas. Porque estamos entrando, y ahí hay una parte de responsabilidad que deberían mirarse los clubes de fútbol, los actores, actrices en este país, presentadores que están haciendo estas campañas. No sé si compartes conmigo de que realmente el problema de la ludopatía es un problema que todavía la gente no ha entendido lo grave que es y lo exponencial que tiene su crecimiento. Yo creo que la gente no ha caído en cuenta de ello. Sí. Me comentaba alguien con conocimiento de lo que pasaba, que las tragedias familiares por el juego son terribles. Hombres que llegaban a la casa el fin de mes sin dinero, que le habían gastado 2 horas antes en la máquina. Es terrible. Sí. Hacía un comentario un empresario de juegos que decía, refiriéndose a ellos, el empresario de juegos no tiene escrúpulos, publicita en juegos con ídolos deportivos para que los jóvenes como Cristiano Ronaldo, Usain Bolt o Rafael hacen creer a los jóvenes que la felicidad consiste en jugar y ganar. Y apuntaba también echándole un poco de basura al gobierno. Desde la administración no nos dan apoyo porque el juego deja mucho beneficio en las arcas del Estado. Ellos también buscan su parte. Sí, ¿Compartes con eso de que las cosas suceden porque a veces los gobiernos regionales o nacionales no ponen codo en mesa y dicen hasta aquí llegó? Sí, yo lo comparto totalmente. De hecho, el sector de juego aporta en el al país. De hecho, aporta un 3% del PIB y en la región de Murcia un 1%. Imagínate tú. Eso le estoy diciendo, esas cantidades, pero lo que no dice el sector de juego son las bonificaciones fiscales que tienen y las reducciones de impuestos que tienen. En los presupuestos generales de 2018, los que aprobó, bueno, que ahora están en vigor y ejecuta el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, pero que hizo el señor Montoro, se le metió una reducción fiscal del 50%. Entonces estamos siendo cómplices de esa
de Pues esa vagabundería. estamos ayudándoles a que tengan que pagar menos impuestos y que aporten menos de lo que deberían aportar a las arcas del Estado. Porque efectivamente es un sector que mueve muchísimo dinero, que está generando mucho empleo, pero que lo que también pretendemos con nosotros, dentro de nuestra parcela Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es que ese empleo que se genera sea estable y de calidad y que el aporte económico que se hace pues sea mayor del que se hace, ¿no? Porque de eso no se habla, de esas bonificaciones fiscales que han tenido a lo largo de los años. Y obviamente aportan tanto porque ha habido un subidón. Desde el año 2011 hasta ahora es cuando tú ves todas las gráficas y claro, pues hay mucha más gente que juega, hay mucha más gente que por tanto gasta más dinero. De hecho, la media de gasto de una persona que juega son 300 euros. ¿Al año? No. Eso en jugada. Ah, en jugada. Eso en jugada. Eso no es al año, eso es en la jugada. La media de los jugadores activos. No de la persona que 300 hecho una apuesta un día sí. Y en todo esto estoy sacando de los datos que tiene la dirección del juego, estoy sacando loterías, la 11 o otros concursos como puede ser el sorteo de Cruz Roja, este tipo de cosas. O sea, simplemente me estoy basando en casinos, bingo, póker, que está diferenciado de los casinos y del bingo, y los locales de juego, de máquinas y demás, y las apuestas deportivas, que es lo que hay en nuestro país. O sea, es que si tú ves los datos, y se pueden ver en la página web del Ministerio de la Dirección General del Juego, los datos son gráficas así. O sea, obviamente, claro que ha generado mucho empleo, porque ha subido muchísimo los locales. En este momento, parecen de la región de Murcia, ¿cuál es la comunidad, a juicio tuyo? La comunidad que tiene más el ratio más alto de casas por habitante. Pues hasta hace poco, con datos de 2017, es Murcia, es la región de Murcia. ¿Y dentro de Murcia? Dentro de Murcia, pues no lo sabemos. Eso es algo que le hemos pedido al gobierno regional, que nos dé ese dato oficial. Tenemos el dato global. A fecha de septiembre de 2018, en la región de Murcia, hay 350 locales o salones de juego. En este caso hay 344 salones de juego y 6 locales de apuestas. Creo leer en alguna parte de la ley de ustedes, que ese era el máximo. Ese es el máximo que nosotros hemos entendido que debería, ya deberíamos cerrar, y de hecho en realidad está cerrado el cupo. Nosotros pedimos al gobierno regional que temporalmente, hasta que modifiquemos la normativa, se paralicen la autorización de nuevas licencias y nuevas concesiones de Eso está contemplado en la ley, que está sin aprobar todavía. Pues y eso está aprobado por el gobierno regional, porque eso el gobierno regional lo podía hacer sí, por un decreto y lo hizo. Cosa que le dijimos bien hecho, porque es lo que había que hacer. Si todos entendemos que esto se ha desbordado, el propio sector del juego, los propios empresarios del juego te dicen que esto se ha desbordado, porque es que se ha desbordado, es algo que se ve nada más salir a la calle. Paremos, hacemos lo que la ley nos permite, que es emitir un decreto en el que ya no se conceden más autorizaciones hasta que se haga el cambio normativo correspondiente, y a partir de ahí empezaremos de ¿Y tú no cero, crees, ¿no? Presen, que de paralizar esto, como buenamente van a hacer, se puede incrementar los juegos online? Claro, es que eso es algo... Eso es otro problema, Eso es ¿no? otro problema, y eso es el que yo espero que se desbloquee del debate nacional, porque ha dado muchas vueltas. O sea, la ley la hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cambió el gobierno y tuvo que ejecutarla y desarrollarla el gobierno de Rajoy. Y lamentablemente es que no se ha hecho. Empezó a plantearse el desarrollo de la ley regulando la publicidad de este tipo de apuestas y de juegos online, de aplicaciones de póker y este tipo de cosas que se hace todo online. Se planteó pues a finales de 2016. Los documentos han estado dando vueltas, entrando en un cajón, saliendo del cajón, volviendo a dar una vuelta, y yo lo que espero es que haya ese consenso a nivel nacional con este asunto y que se regule. Yo, de hecho, personalmente planteo que se prohíba, igual que está prohibida la publicidad del tabaco, igual que está prohibida la publicidad del alcohol de alta graduación. Cuando tú planteabas esto, tus compañeros planteaban esto, ¿han escuchado alguna nota que no estuviera de acuerdo? Y de ser así, ¿por qué motivo? O sea, ¿quién no está de acuerdo con lo que en este caso están planteando ustedes? ¿Hay alguien que no está? A nivel nacional,
No hay nadie. De hecho, yo quiero hacer un alegato de que no hay nadie en desacuerdo, ni aquí en la región de Murcia, del propio sector. Es decir, nosotros no solo esto lo traemos por una demanda social y porque los propios municipios, nuestros alcaldes y alcaldesas nos están diciendo, oye, tengo un problema, que me vienen los vecinos diciendo, se me pone otro local aquí al lado, algo que no entienden por qué estaba pasando. También porque las asociaciones que trabajan con gente que cae en la ludopatía venían a decirnos, esto está alarmante, esto va a más. Porque el propio sector del juego, los empresarios y empresarias del juego se han reunido con nosotros y están de acuerdo en que esto tiene que hacerse. Luego ellos tendrán su opinión en algunas de las cuestiones concretas de esto, ¿por qué no lo planteáis así en lugar de así? Pero nosotros hemos reunido con ellos, ya además yo personalmente, y ellos nos dijeron que están prácticamente de acuerdo y que entienden que hay que hacer una reforma de la ley, que hay que adaptarla, porque ellos también están perjudicados, porque obviamente el juego es legal en España y ellos quieren hacerlo lo mejor posible y no le interesa a nadie tener una publicidad negativa de tu negocio. Y ellos están intentando pues poner en marcha iniciativas de responsabilidad social, mejorar el tema del empleo, pero necesitan de este refuerzo para que el propio sector se desarrolle en las mejores condiciones. ¿Conoces, Presen, alguna comunidad que esté haciendo lo que están haciendo ustedes por necesidad o por imperativo prácticamente? Pues te voy a decir que prácticamente todas. Todas están prácticamente todas, porque el problema que tenemos aquí en Murcia es que está en toda España, la comunidad andaluza ya ha reformado su normativa, la comunidad valenciana está en ello, el País Vasco también, también está Castilla-La Mancha reformando la normativa. Estamos hablando que esto fue una cuestión de 6-7 años. Efectivamente. El crecimiento que ha tenido. Efectivamente. Mira, del 2014 a 2018 aquí en la región de Murcia ha crecido casi un 100% el número de locales, en 4 años. O sea, estábamos en 140 y tantos en 2014 y ahora estamos en 350. Y 4 años... Y si no hay coto, seguramente que sí. Bueno, claro, si no, esto no hubiera sido la alarma que ahora mismo hay con el asunto, pues probablemente pues seguiríamos. Comentábamos antes, Presen, la distancia que tiene que haber legal entre un centro de juego y un centro educativo, ya no los centros de salud. En Totana no se cumple. Yo estaba mentalmente, no se cumple ninguno. No podía plantearse una bonificación X, de alguna manera, para permitirle a los locales reubicarse en la distancia adecuada. En vez de esperar 7, 8, 10 o 20 años para que el local se vaya de ahí, como sabemos, el daño que eso causa. Es decir, señores, los locales están incumpliendo en este momento esta norma, pero que no puedo cambiarlos, vamos a hacer una bonificación de lo que sea para que se reubiquen en un periodo de 2 años, se reubiquen en una distancia legal. No lo sé. Nosotros somos conscientes de que nuestra iniciativa es bastante dura, pero también lo hemos hecho un poco de una manera consciente, porque lo que entendemos es que primero vamos a vamos a plantear el escenario peor para que podamos después encontrar la salida a las situaciones que luego, pues como antes también tú planteabas de los locales que no estén adaptados, en fin, que nosotros sabemos que pueden generar, ahora mismo tal como está planteada nuestra ley, puede generar ciertas situaciones de inseguridad. Y lo que queremos es que con el arreglo de todo el mundo, con el sector del juego, con las asociaciones, con los propios ayuntamientos y con el resto de grupos políticos, que lleguemos a el mejor desarrollo posible de la ley. Porque lo que no queremos es que ocurra lo que ha pasado hasta ahora, que mucha normativa pero mal planteada y mucho peor ejecutada. Eso no puede ocurrir, porque entonces estaremos en el mismo problema que tenemos ahora mismo y nos vamos a encontrar con situaciones que no van a solucionar, sino todo lo contrario, van a agravar la situación el escenario de ahora. Yo creo que cualquier medida será poca si ponemos en la balanza la salud de nuestros jóvenes. Claro. Como decía muchas veces, yo comento muchas veces que ya los viejos estamos viciados, ya no, poco podemos hacer, pero con los jóvenes bueno, sí. También, pero los jóvenes, cuando tú lees que la población cada vez menor juega cada vez más, dices, aquí hay un problema. Bueno, y por lo que tú decías, porque caen en otras adicciones y esto va todo encadenado. Caen en una y en otra y en otra y en otra. Entonces es cuando ya van a entrar en un bucle en el que va a ser muy, muy difícil salir.
de manera conservadora, ¿para cuándo podemos tener esta ley aplicada? Tomando en cuenta que el presupuesto va a paralizar un poco esta discusión. ¿Para cuándo podemos Yo, aspirar a tener esta ley terminada? siendo consciente y esperando que nadie pida ampliación de plazo de enmiendas, entiendo que en febrero podríamos concluir el debate. ¿Hay alguna enmienda presa que haya llegado que ustedes digan, pues mire, es interesante? No. De los grupos políticos no hay nada presentado, De hecho, lo miro prácticamente todos los días, porque yo voy hablando con tanto la FEMURE, la Federación de Empresas de Recreativo, del juego, que se llama en la región, y con las asociaciones que trabajan con la ludopatía, por si hay alguna novedad, se la voy comunicando, ¿no? Y ni ellos todavía nos han mandado nada. Yo sé que nos mandarán algunas enmiendas, como el plazo hay hasta el 29, pues a lo mejor a lo largo de esta semana decidimos algo, pero a día de hoy el planteamiento único que hay es la iniciativa del PSOE y no hay nadie que haya presentado ninguna enmienda. Pues yo de verdad que quizás no es todo lo amplia que pudiera ser, pero es interesante, por lo cual yo lo felicito. Pues gracias. Le deseo muchísima suerte y deseo de verdad que cuanto antes resuelve esto, porque es un problema delicado que tenemos. Lo hablamos al principio, es un problema delicado con nuestra sociedad y están en un altísimo riesgo. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nada, gracias. Vosotros. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por la diputada Presentación López sobre el problema de la iniciativa que tienen ellos para modificar la ley del juego. Mientras tanto, hasta tanto no se aplique como tiene que ser, sí les pedimos que tengamos cuidado de nuestros jóvenes, procuremos atenderlos, revisemos en qué pasan su tiempo libre, que creo que es una responsabilidad nuestra. Buenas tardes y muchas gracias.